resistir la manifestación del poder de Dios. Así que esos soldados acostumbrados a las batallas, a las guerras, a pelear, se quedaron paralizados. Pero además de eso, aleluya, la Biblia dice que los ángeles se dirigieron a las mujeres y le hablaron a los soldados. Le dijeron a las mujeres: no teman ustedes, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, aleluya, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y seguía el Señor dando evidencia, aleluya, la resurrección. El ángel le dice: asómense para que vean que la tumba está vacía. Asómense, miren. El apóstol Juan, en el capítulo 20, dice, aleluya, habla acerca de otra evidencia, porque en Juan 26 habla de que Simón Pedro venía corriendo detrás de Juan y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. También el sudario que había estado en la cabeza de Jesús. Pero dice, no puesto con los lienzos, el sudario, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué cosa? Y creyó. Creyó, aleluya, que el Señor realmente había resucitado. Aleluya, porque vio los lienzos en el piso. Aleluya, vio los lienzos, enrollados. El sudario enrollado y los lienzos allí. Y era como si el Señor se hubiese tomado el tiempo, aleluya, para despojarse de esos lienzos, de ese sudario, sin apuro. Porque tenían total dominio, aleluya, total control de la situación. De hecho, vuelvo a recalcar de que esa piedra no fue un impedimento. Él salió de esa tumba, la piedra seguía allí. La piedra solo fue removida para que las mujeres pudieran ver que la tumba estaba vacía. Aleluya, para que sus discípulos se dieran cuenta que no había nada en esa tumba. ¿Saben? Juan dice que esos discípulos creyeron, hablando de Juan. Juan fue el que creyó. Primero, aleluya, que Pedro, Juan creyó cuando vio los hechos. Y cuando usted mira todo esto de la resurrección, usted se da cuenta que Dios se encarga de dar evidencia una y otra vez de la resurrección del Señor Jesús. Que los discípulos estén seguros 100% de que Cristo se ha levantado. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, hay algo que me llama la atención, y es que la Biblia dice, aleluya, en el versículo 8, entonces dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La reacción, fíjense que el punto máximo, aleluya, el punto máximo es cuando ella misma con sus propios ojos ven al Señor, lo ven resucitado.
que habían visto morir en la cruz del Calvario, que habían visto entregar el Espíritu, que lo habían visto con la lanza allí en el costado. El costado era la zona del tórax, donde está el corazón. Allí le encajaron la lanza. Era imposible, aleluya, era humanamente imposible que alguien que ellos habían visto apagarse en la cruz, aleluya, que habían visto como lo habían golpeado, lo habían humillado, le habían hecho de todo, lo habían visto morirse, ahora ese se levantara. Humanamente imposible, pero para Dios no hay imposible. ¿Me dicen amén? Aleluya. Hace unos días vi una noticia que conmovió al mundo entero. Un niño recién nacido falleció y lo enterraron. A los 6 días, después de escuchar el llanto, los padres parece que escucharon el llanto, pero el niño estaba bajo tierra. Yo no sé cómo pudieron escuchar el llanto. Estaba enterrado bajo tierra. Pasaron 6 días y abrieron la tumba. El niño estaba vivo. 6 días. Algunos dicen, pero estaba en un estado de catalepsia, y por eso ese niño pudo estar. Se equivocaron, pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba en estado de catalepsia. El estado de catalepsia es cuando las funciones respiratorias disminuyen, todas las funciones disminuyen, y entonces disminuyen tanto que se hacen imperceptibles. Alguna gente ha dicho eso también de Jesús, que Jesús no estaba muerto, que a lo mejor era un estado de catalepsia. Ahora escucha esto, este niño estuvo 6 días en esa tumba. Cuando abrieron la tumba, el niño estaba vivo, estaba llorando. 6 días sin comer, 6 días sin alimentarse, 6 días sin su mamá, sin su papá, y 6 días bajo tierra, y estaba vivo. ¿Cómo escucharon el llanto? Todo eso es un milagro, porque Dios hace milagros. Amén. En el caso de Jesús, Él dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo voy a reedificar. ¿No dicen amén? Amén. Él dijo, aleluya, que al tercer día Él se iba a levantar. Él lo dijo. Él dijo: yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Por eso Dios se encargó de dar evidencia una y otra vez, aleluya, de que el Señor estaba vivo. Y por último, Él se aparece a estas mujeres que habían venido a preparar el cuerpo, a ungir el cuerpo con especias aromáticas. Lo que es pensar en el Señor y servirle al Señor y tener presente al Señor. Ellas, nadie le dijo que fueran a hacer el trabajo. Ellas fueron solas. Pero cuando fueron a hacer, aleluya, a servirle al Señor, aún después de muerto, según pensaban ellas, entonces se convirtieron en las primeras personas que, según Mateo, aleluya, escucharon de la resurrección del Señor Jesús. Las primeras evangelistas. Y no solo eso, las primeras en ver a Cristo resucitado, la reacción de ellas fue arrojarse a los pies del Señor, aleluya, y adorarlo, abrazar sus pies. ¿Qué tú puedes decir amén? Amén. ¿Saben? Era un reconocimiento de la deidad de Jesús. Yo le decía a ustedes, y le he dicho muchas veces, aleluya, que la gente no podía creer que Jesús fuera Dios. Jesús tuvo que demostrar su deidad, no solo con los milagros, también con su resurrección. Los milagros fueron extraordinarios, pero habían ocurrido milagros anteriormente, no de
esa talla, pero habían ocurrido milagros extraordinarios. Pero el punto máximo de todo esto, aleluya, es cuando Cristo vence la muerte. Ahí sí no quedó duda. Venció a la muerte, se levantó de entre los muertos. Él lo había dicho, él cumplió lo que dijo. Pero Juan, cuando habla acerca de Pedro y de Juan, aleluya, no dice que Pedro y Juan recordaban la escritura. No recordaban la escritura. Juan creyó porque vio que los lienzos, aleluya, estaban allí y el sudario estaba allí, la tumba vacía, la piedra removida, y dijo: el Señor se levantó. ¿Quién iba a mover esa piedra? ¿Quién se iba a atrever a hacer eso? ¿Quién iba a poner la piedra en esa cuesta? ¿Quién tenía la fuerza para hacerlo? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, él pone el puntillazo con respecto a la resurrección del Señor. Y él dice, aleluya, algo muy significativo. Él dice: porque primeramente os he enseñado